Bien. Listo. Bueno, acá estamos. Bueno, chicos, como siempre, buenas tardes. Consulto, como suelo consultar, si hay algún tema de duda de lo que hayamos visto, lo que hayan visto, si les quedó pendiente alguna cuestión. Si no, avanzamos en estos temas que son los que nos toca de acuerdo al cronograma y de acuerdo a programa. Dos cuestiones que siempre está bueno, ahora que nos acomodamos un poquito en todo lo que es esta nueva forma de trabajar, lo hemos podido acomodar también porque es necesario tener un orden, por lo menos a mí me hace ir más acomodado en los temas. Así que hoy nos toca lo que dice el cronograma y lo que dice el programa, ¿no? Las dos cuestiones que ustedes tienen compartidas ahí en lo que es la plataforma. A ver si estamos con el chat, porque recién estaba... voy corroborando esas cosas para tenerlo ya bien desde acá. Chat, a ver si podemos hablar con todos. Todos en la reunión, listo. Cuando hablan todos, perfecto. Listo. Bien, bueno, si no hay preguntas, si no hay alguna duda, vamos a avanzar. Este es un tema que nosotros comenzamos y vamos a ver básicamente esta primera parte que tiene que ver con explicar un poquito, avanzar un poquito, seguir avanzando con el tema de capacidad. A nosotros nos toca ver hoy incapaces y personas con capacidad restringida. Estos son, digamos, está visto básicamente en dos artículos que vamos a desmembrar, que vamos a analizar y que vamos a tratar de quedarnos con algunas ideas centrales a los fines de que ustedes cuando lean más o menos ya tengan una idea. Creo que se acomodó bastante como lo hizo todo el código. Esta parte también se acomodó. Esta parte es bastante más entendida, entendible. Así que bueno, esperemos que no traiga complicaciones. Yo en principio tengo mi reparo con algunas cuestiones que aparecen en esta ley. Cuando vayamos avanzando les puedo ir comentando. Me parece que está llena de buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no alcanzan o a veces chocan con lo que es la realidad. Ahí donde yo puedo notar en la vida cotidiana o en la práctica que a veces trae muchísimas más complicaciones que las que debería traer, pero entiendo porque la finalidad, que es una de las cuestiones que vamos a ver, la finalidad era modificar un poco todo lo que nosotros teníamos en materia digamos, de personas incapaces y de capacidad restringida. Se fue modificando. Miren, nosotros básicamente en el código vamos a ver, y ustedes esto lo van a tener que manejar, van a tener que más o menos recordarlo y tener en consideración qué se puede hacer y a partir de qué edad. El tema de capacidad es un tema central, es un tema que abarca varios puntos, que abarca varias clases, por lo tanto, ya algo les tiene que decir a ustedes que es un tema a conocer y a saber. Cuando se comienza, cuando se dé capacidad, vamos a ver que nosotros ahora, cosa que también se modificó y también apareció con este código, es esta idea de la capacidad progresiva. Seguramente ustedes ya la vieron y ya saben de qué se trata. Esta capacidad progresiva llega hasta la edad de 18 años. A partir de ese momento, las personas somos plenamente capaces. Por lo cual, cuando hablamos de personas incapaces con capacidad restringida, estamos hablando más que nada, en este punto en particular, de las personas que son mayores, de aquellas que ya superaron esta etapa de incapacidad propia por ser menor, o esta incapacidad, digamos, bastante mitigada, que es ahora de los 16 a los 18, y esta otra, que es esta posibilidad de empezar a realizar actos a partir de los 13,
Cuestión que también, desde mi lado, siempre la critiqué, no me parece una edad para ciertas cosas, pero bueno, hoy está dado así. A partir de que uno es mayor de edad, aparece esto, ¿no? Aparece esta idea. Nosotros vamos a básicamente centrarnos en todo lo que es la incapacidad por enfermedades o por problemas mentales. Son básicamente a esto a lo que vamos a apuntar. ¿Por qué? Porque las demás incapacidades vamos a ver que ya están vistas que tienen que ver básicamente por la edad. Acá, en esta idea de capacidad progresiva, desaparece este corte que había antes, que hoy a la noche, antes del cumpleaños 18, vos eras incapaz para un sinfín de cosas, y mañana a la mañana resultaba que eras una persona plenamente capaz para todo. Esta cuestión que ni siquiera tiene un acompañamiento biológico y médico, ni mucho menos sensato, era simplemente una cuestión temporal, fue lo que siempre se criticó de la vieja idea de capacidad, ¿no? Que vos de un momento para otro pases a ser una persona incapaz que debías pedir permiso para todo, lo que quieras hacer, digamos, con respecto a muchos aspectos, desde el trabajo, desde derechos personalísimos, desde viajar, desde poder ejercer industria lícita, etcétera, a que al otro día te levantabas y eras una persona que podías hacer absolutamente todo. Se entiende que uno va como adquiriendo ciertos conocimientos, va adquiriendo capacidades, va adquiriendo entendimiento y discernimiento, que es por ahí lo más importante. Entendimiento y discernimiento, que son dos palabras que también están en tapete ahora, no solo para la responsabilidad civil, sino hace mucho tiempo en Argentina también se discute la responsabilidad penal de la persona menor de 18 y menor de 16. Entonces, cuando hablamos de capacidad, básicamente estamos hablando de entendimiento y discernimiento. Cuando veamos hechos voluntarios vamos a ver más específicamente lo que es el discernimiento de la intención y la libertad como un acto voluntario. En este momento simplemente hablamos de discernimiento, que el discernimiento, ya como para ir adelantando esas clases, podemos decir que el discernimiento es tener un acabado conocimiento de hecho y consecuencia. Uno discierne cuando comienza a conocer los hechos y las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando uno es chico, cuando uno es un nene, tal vez no conoce un sinfín de cosas que puede mirar en la tele. Por ejemplo, uno se ha puesto una capa de Superman y pensaba que se tiraba del techo y podía volar. Uno hacía algún tipo de juego brusco no sabiendo que podía producir un daño. Uno cruzaba la calle a veces sin mirar y hemos zafado de que nos pasen por arriba. Bueno, eso es el discernimiento, es comenzar a entender que si me tiro del techo me lastimo, que si empujo a una persona fuerte, lo más probable es que le pueda producir un daño, que si yo no miro para los costados para cruzar la calle puede haber un accidente, y esto extendido a situaciones más graves y más complejas del derecho. Por eso, el discernimiento es básicamente eso, comenzar a prever, sin haber realizado el hecho, las consecuencias de si yo hago eso, ¿sí? Por eso que este discernimiento y este entendimiento y estas consecuencias, que es lo que nos da la capacidad. Yo les comentaba recién, a mí muchas cuestiones que aparecen de los 13 a los 16 no me gustan porque da un montón de posibilidades a los adolescentes de hacer un montón de cosas, entre cuestiones que a veces pueden producir algunas lesiones, como son los tatuajes, los piercing, etc. Pero sin embargo después, si eso llega a tener algún tipo de complicación, como siempre pasa a ser un nene nuevamente y la responsabilidad de los padres. Entonces esa parte a mí no me gusta. Uno comienza a tener, digamos, muchos derechos y amplitud de derechos cuando comienza o cuando tiene la posibilidad de responder por las consecuencias, y es claramente responsable de lo que está haciendo. En este caso pareciera que no, ¿sí?
para todo esto se puede hacer, pero en el caso de que pase algo, ahí aparece la responsabilidad de los padres de que esté bonito, cuidado y con lo mejor. Entonces yo lo planteé en su momento cuando discutíamos, charlábamos del Código Civil y se lo vuelvo a plantear a ustedes, esta cuestión que a mí siempre me produjo algunos reparos. Más allá de lo que crea cada uno, yo les digo lo que a mí me parece. Entonces, comenzamos, ya somos plenamente capaces, pero pueden aparecer situaciones en las cuales ustedes deben conocer, porque tengan alguna situación en la familia, porque tengan algún conocido, porque lo hayan visto en la tele, porque lo hayan estudiado, porque lo hayan visto en algún programa. Digamos, tiene que ver con estas personas que, más allá de que por ley están dentro de la ciudad, se les puede restringir esta capacidad o quitar esta capacidad. ¿Bien? Entonces, Perdón, acá profesor. vamos a ver. Sí, Perdón, María, buenas tardes. Una ¿qué cosa onda, que no María? me quedó clara. Entonces, ¿el discernimiento es entre los 13 y los 16 años o a partir de los 18? No, el discernimiento, yo les di el concepto. El Sí, discernimiento es la posibilidad de conocer hecho y consecuencias. bien. Vamos a ver después que ese discernimiento en el Código Civil está entendido en diferentes lugares. Cuando Ah, bien. veamos actos voluntarios, vamos a ver que los actos voluntarios lícitos piden una edad, los actos voluntarios ilícitos piden otra, 10 y 13 años básicamente, que ya lo veremos. Ah, Después, el perfecto. discernimiento para el entendimiento cabal de un hecho, por ejemplo, penal, en el derecho penal hoy está dado en los 18. Y hay un discernimiento acotado, que es la responsabilidad penal juvenil, donde tenemos otro sistema y donde se entiende que a partir de los 16 hay un discernimiento diferente que a partir de los 18 y que a partir de antes de los 16. ¿Sí? Ujú. Entonces, el discernimiento es, dice una persona, por ejemplo, en esto por ejemplo, pensemos en lo que es la juventud y el delito. Dice, una persona, ¿cómo no va a saber a los 14, 15 que si dispara un arma puede matar a alguien? Esto es una respuesta que nosotros tenemos que decir en principio, está claro. Ahora, ese hecho primario, poder producir un daño y matar a alguien, está claro, no es lo que se discute. Eh, Partiendo de la base que yo creo que hay que bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Que quiero aclarar esto. Lo que sí se discute es que no tiene el conocimiento acabado del hecho, el conocimiento del valor vida, el conocimiento del destrozo que está haciendo en la familia, los lazos afianzados para saber lo que es la pérdida de un ser querido, los conocimientos necesarios para conocer acabadamente el hecho, ¿no? Acabadamente el hecho tan dañoso y luctuoso que está cometiendo. Es, sí, simplemente ese hecho consecuencia y sé que con esto puedo matar a alguien. Pero todo lo que viene por atrás de ese hecho, se entiende los que defienden que eh, conocen cavadamente todo lo que. ¿Alguno que me diga? A ver, estamos. Se ¿Están cortó un poquito al escuchando? final, profesor. Ahora no se escucha nada.
Estamos volviendo. Yo no sé si tendrá que ver con... Ya tengo mis dudas, siempre digo lo mismo, porque los miércoles curso también. Ya tengo la duda de este Zoom o de la... ¿no? Porque es raro que me pase como me pasó la pasada con ustedes, pero que no, que habiendo estado conectado hasta las 5 de la tarde no me pase. Bueno, en fin, no reneguemos más, tratemos de avanzar. Lo que les decía era, bueno, que la discusión estaba dada justamente en el discernimiento, que habíamos hablado un poquito del discernimiento, en este conocimiento acabado, ¿no?, que pueden tener los menores con respecto a los hechos. ¿Sí? Todo lo que conlleva, por ejemplo, quitar una vida, robar, torturar, etc. Entonces, por ejemplo, vos participás de un hecho delictivo y cometés un hecho violento, y hay muchos jóvenes que están constantemente en medio de la violencia, por lo tanto, para ellos es un hecho de violencia más. Para la persona que lo sufre, es un daño psicológico tremendo, donde quedás perseguido, donde quedás consternado, donde quedás angustiado, donde estás constantemente, si el perro torea estás exaltado, si escuchas estás exaltado. Bueno, el daño que le produce, no sé, ellos no lo tienen en cuenta eso, porque escuchar ruidos, problemas o situaciones, viven en el medio de eso, por lo tanto, el discernimiento es eso, ¿no? El discernimiento es, por un lado, tienen la posibilidad de discernir con respecto a ese hecho puntual, de apretar un gatillo, sé que sale una bala, sé que puede lastimar, pero tienen un desconocimiento total de todas las consecuencias que eso produce, desde el poco valor que le dan a la vida humana hasta las consecuencias como estas que les comento. No tiene idea lo que es un daño psicológico o lo que es un trauma, digamos, un trauma, un estrés postraumático. Así que bueno, son discusiones que hoy tampoco se van a dar en este momento, pero sí una discusión que, bueno, tiempo también dándose. El discernimiento es esto. Por eso que cuando nosotros comenzamos a avanzar en el tema, básicamente, otra vez el cartelito. Bueno, a ver si zafamos. Bueno, en este tema vamos a ver que esto es lo que se aplica para las personas mayores de 18. Discernimiento. Entonces, este discernimiento abarca un sinfín de situaciones. Uno puede tener una problemática mental o puede parecer tenerla. ¿Por qué digo puede parecer tenerla? Hay algunas situaciones en donde uno puede creer o no, pero es muy difícil de probar. Y más allá de que yo crea o no lo que me dice, lo que hay que evaluar son todas las demás situaciones. Piensen en esto. Hay algunas afectaciones como son los delirios, ¿sí? No el delirio de grandeza dado que también, si uno quiere, puede ser es una forma. Pero después tenemos, por ejemplo, delirios místicos, ¿sí? Delirios místicos. Refieren, por ejemplo, a hablar con seres superiores, personas que refieren tener un contacto directo con Dios o con el Dios que guían porque alguien les habla, les dice, pero al otro día se levanta, el despertador se va a trabajar, tiene buena relación con la familia, se hace cargo de sus hijos, entonces uno ahí, podemos decir, hay otras personas que tienen fobias, hay otras personas que tienen muchos problemas con la ansiedad, muchos problemas con la depresión. Hay muchas enfermedades mentales que no necesariamente te incapacitan. No tienen por qué incapacitarte que uno, por ejemplo, ahora tenga ataques de pánico. No tiene por qué incapacitarte que uno, por ejemplo, tenga algunas que son más graves, como podemos pensar en ya las que son biológicas, no tanto psiquiátricas.
podemos pensar en las personas que, a ver, se me fue, lo que tienen los ataques, ¿cómo se llama? Epilepsia, ¿no? Tiene que ser una epilepsia muy, muy grave, muy jodida, como para que te incapaciten. Entonces, esto es, cuando hablamos de cambios de paradigmas en el tema, como yo puse ese título, tiene que ver con que ahora se producen estas ideas, y lo puse en este cuadrito. ¿Qué pasaba hasta principios del siglo XXI? ¿Por qué hasta principios del XXI? Vamos a ver que hay 2 o 3 leyes más, un artículo en particular, introdujo el código, que son todos nuevitos. A nivel derecho, este siglo. ¿Sí? Este siglo que recién acaba de cumplir 20 años. Y nosotros recién en 2015. Por lo que este cambio de paradigma no es una cosa que estudiaron mis abuelos o mis bisabuelos. Estos temas que vamos a ver ahora lo estudiaron compañeros suyos de la universidad que se están recibiendo ahora. No, tal vez si no volvieron a cursar civil o si no a cruzarse con cuestiones como estas, les habrá quedado como cierta idea que o no es. ¿Qué pasaba hasta principios de este siglo? Que la idea en cuanto a la capacidad era sustituir directamente a la persona en su consentimiento. ¿Y sustituirla para qué? Para los actos jurídicos. Se le incapacitaba. Decía que esta persona necesitaba directamente un curador para que la represente. ¿Por qué? Porque el derecho dividía capacidad y discapacidad. No había demasiado más. Si más o menos no dabas para la capacidad o en del todo, digamos, cuerdo, incapacidad, directamente. No se tomaba en cuenta qué podías hacer y qué no y cómo lo llevabas adelante. No, no. Ahora, en esta nueva idea de capacidad o restricción, tenemos esto, tenemos permitir una mayor participación en la vida jurídica de la persona. Por eso vamos a analizar entonces después, en la parte del juicio, habrá que analizar lo que la persona y lo que la persona no es capaz de hacer y de qué forma lo hace, y veremos después qué significa esto de los apoyos. No lo van a ver conmigo, estoy nombrando. Vamos a esperar que desaparezca el cartelito. Bien. Seguimos. A ver. Bien, ahora seguimos. Me apareció el cartelito, yo así prefiero cortar porque ya se me fue la pantalla. Para no dar función. Bien. Ahí estamos. La segunda cuestión que nos pasaba hasta principios de siglo tenía los bienes. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos por los cuales incapacitaba a las personas tenía que ver no solo con si podía o no manejarse en el mundo del derecho civil, sino también decía, vamos a proteger el patrimonio. ¿Sí? ¿Cómo protegemos el patrimonio? La incapacitamos. No vaya a hacer cosa que la regale, no vaya a hacer cosa que la done, no vaya a hacer cosa que la pierda, no vaya a hacer cosa que no vaya a hacer cosa que haga desastre con sus bienes, que le den un perjuicio a él y a su familia. ¿Bien? Ahora, siendo la idea, porque obviamente se sigue teniendo la idea de que uno cuidar a la persona cuando está en esta situación, pero sí, cuestiones que ella puede entender y resolver, está en un conocimiento como para saber que si uno de los bienes es muy difícil recuperarlos, un acabado conocimiento de lo que significan los actos jurídicos. No, yo le firmó que se los donaba. No, yo le firmé que, y firmó cualquier cosa. Entonces, si básicamente tiene un entendimiento sobre esas cuestiones en particulares, la idea es que participe en esta clase de decisiones porque no dejan de ser sus bienes. Esto está claro. Y con respecto a la persona en sí, decimos que antes lo que se buscaba era evitar básicamente que se cause a sí mismo o a terceros.
porque estaba mucho la idea del loco, estaba mucho la idea del demente que hacía cosas. Entonces, como la idea de la persona con problemas mentales era el demente, el viejo artículo hablaba justamente de demencia, no decía toda una... entonces, bueno, cuando una persona está demente, cuando una persona está loca, muchas veces los locos, ¿qué hacen? Causan daños porque van por la vida y a veces se dañan a ellos mismos, que son esos casos que a veces que también se producen daños a ellos mismos. Entonces, ahora esto cambió. ¿Qué nos dice el nuevo código? Que la persona, más allá de que también vamos a evitar que se cause algún daño a sí mismo o a terceros, debemos partir de la base que debemos respetar a la persona como tal, su dignidad y su autodeterminación. Entonces, cuando hablamos de paradigmas, cuando hablamos de lo que antes era y lo que ahora es, marcamos estos 3 puntos como las principales diferencias. Digo, cambios inauditos que aparecieron hace poco. Como les comentaba recién, el código derogado no tenía una clasificación para las enfermedades mentales. Por lo tanto, claro está que recibió un montón de críticas y cuando más avanzaba la ciencia, cuando más avanzaba la medicina, la psiquiatría, muchas más eran las críticas que había. Pero no nos olvidemos, la vez pasada vimos Código Civil, la vez pasada vimos Código de 1869. El estudio y el conocimiento de los padecimientos mentales era nulo. Básicamente, excluirte, tirarte en algún lugar o tenerte en tu casa por ahí y no mucho más. Y ahí ingresaban la gran mayoría, sin clasificaciones, ¿no? Sin ninguna clasificación, lo único que había era la palabra demente. La demencia, como tal, existe, pero la demencia pasa a ser una especie más, ¿sí? En esta relación que uno conoce de género-especie, la demencia es una especie más de problemas mentales, una de los cuales tiene las mayores consecuencias y es de las más graves, lo que es la demencia, ¿no? Bien, entonces el código nuestro ahora lo que hizo es hablar de enfermedades mentales, patologías mentales, que es muchísimo más abarcativos. ¿Y quiénes entran acá? Bien, porque no solo una persona puede tener algún tipo de problema con la capacidad por un problema mental, puede necesitar de ayuda, puede necesitar de colaboraciones, de apoyos, que es la palabra, las cognitivas. Entonces, a veces, no necesariamente a un abuelito hay que incapacitarlo y nosotros y me vino a ver acá porque me bajo las rejas, ¿viste? Claro. El chabón labura ahí también. Y no, bueno, para no lloremos sobre la leche derramada. Vuelvo. Digo, no necesitamos simplemente una cuestión mental. Uno cuando está viejito comienza a tener muchas falencias. También conocemos lo que son los débiles mentales, que son aquellas personas que no llegan a esta idea de incapacidad o de falta de entendimiento, sino que claramente no tienen esta capacidad mental, si se quiere, básica, ¿no? Esto como se
coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual básicamente pone en algún punto medio básico y de ahí para arriba, de ahí para abajo. Estos son estudios que determinan, tienen debilidades mentales. Las debilidades mentales muchas veces también están producidas por momentos especiales. Hay momentos especiales en los que uno puede estar débil mentalmente porque está pasando una situación de estrés, porque está pasando una situación de angustia, de tristeza, porque está pasando por una enfermedad donde está muy medicado, entonces esa medicación, que uno esté más, si queremos, más dormido. Hay medicaciones que son muy fuertes. Entonces, muchas veces, y en muchas otras situaciones, no simplemente una cuestión de enfermedad o patología mental, hace que uno necesite o que pueda llegar a necesitar un apoyo, o que la justicia determine que lo mejor en este momento es contar con alguien más que nos ayude a tomar decisiones. Acá también aparece el caso de las adicciones con uno de los tantos casos con las que nosotros, que también, claro está, hay un momento en que esa situación de adicción hace que la persona directamente no tenga posibilidad de discernir, no tenga la posibilidad no tiene la posibilidad de decidir, porque discernir, en el caso de las acciones, muchas veces cuando no están, digamos, muy o alcoholizados o muy drogados, los más comunes, el discernimiento como que está presente. Sí, yo sé que con esto me hago mal, yo sé que con esto le hago mal a mi familia, ellos merecen otra cosa, yo sé, pero a rato no pueden con ellos mismos. Entonces, no es que falta un... Sí está claro, en el caso de las adicciones, es que no pueden, y muchas veces esas adicciones, para atrás, lleva a que las personas se puedan causar daños, volviendo a esto de la persona, y muchas veces también causan. ¿Por qué? Porque las adicciones muy agravan a otras personas, a veces agreden a otras personas, estafan a otras personas, para poder, digamos, comprar lo que necesiten por la adicción. Así que esto lo extendemos a todas las situaciones. Bien, podemos llegar a nuestra capacidad restringida, no solo por cuestiones que tienen que ver netamente con una enfermedad mental, sino que, no sé, por si soy ciego, si soy sordo, si tengo una disminución motriz, etc., también el sistema jurídico en ese caso va a ver cómo lo ayuda. Y acá aparecen estas tres básicas que yo puse acá. Antes que me pregunten, no hay que recordar los números, no hay que recordar, sí saber básicamente los nombres, digo, porque puede parecer como... ¿Qué hace, qué toma nuestro fuente gran fuente de finalidad? Porque cuando nosotros estudiamos el código, las leyes tienen finalidades, las leyes van buscando finalidades. Entonces, la finalidad en el Código Civil era modificar básicamente esto que veníamos teniendo, pero a la vez también ir para un lado diferente al que estaba. Y ese lado diferente al que estaba en Argentina lo marcan básicamente lo que son la Ley de Salud Mental 26657 y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es del año 2007 y está ratificada por Argentina con la Ley 26378. Y a la vez, ya en los últimos del Código de Vélez, este fue en el artículo 152 ter. ¿Por qué ter? Porque estaba el 151, con los años apareció el 152 bis, y casi al final del artículo, casi al final de la vida del Código de Vélez, apareció el 152 ter.
Estos son los antecedentes que hoy nos llevan a los artículos que estamos viendo con respecto a la capacidad y cortar con esta idea de capacidad 18 o no, 18 sí. Si está más o menos enfermo, no sabemos qué, chao, enfermo, incapaz, y te ponemos un... Los antecedentes para que esto no sea así hoy son estos, nuevos, fíjense los números de ley, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de la Convención de Personas con Derecho de Capacidad que se sancionó en el 2000, se ratificó por Argentina en el 2017, es una ley de diciembre del 2006, y la Ley de Salud Mental, una ley también nueva, si mal no recuerdo, es del año 2010 o 2000, sí. Y 52 TER, que apareció ya con el código casi yéndose. Entonces, cuando el programa me pide o nos dice, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a tener estos dos artículos, que son lo que vamos a ver al final? Tenemos esta ley. Les voy a... Es una ley gigante que tiene un montón de artículos, un montón de... Otra vez. Esperemos, bien. Tiene un montón de artículos, tiene un montón de propósitos. Simplemente lo que yo acá me parece que tiene que ver con lo nuestro es esto. Es el artículo 1, que me habla de asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades con discapacidad. Cuando se habla de discapacidad, ese concepto es mucho más amplio, pero acá, en la segunda parte, me dice, bueno, acá tenemos que hablar de las personas que también, por eso el código, después de la clasificación, tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, etcétera, con barreras. Van a ver aquellos que trabajen o conocen o sepan un poquito sobre lo que es discapacidad. Van a ver que en discapacidad se habla muchas veces de ir eliminando las barreras que aparecen como pueden ser de todo tipo de barreras judiciales, barreras intelectuales, barreras que tienen que ver con lo arquitectónico. Bueno, es poder interactuar contra esas diferentes barreras y permitir que dentro de todas las posibilidades trate de estar, como dice acá al principio, en iguales o parecidas condiciones con los demás. Acá, el artículo 3, yo ahí le aclaré para que quede claro, el artículo que llega hasta el inciso H, pero nosotros vamos a nombrar los tres primeros, lo vamos a dejar acá como unos principios los más elementales. Básicamente, acá el artículo A me habla de autonomía individual, incluye la posibilidad de tomar decisiones, ¿bien? Y también dice, y la independencia de las personas. Independencia de las personas. Ya comenzamos a ver que la independencia de las personas y la toma de decisiones comienza a ser algo repetitivo, a lo que hay que estar atento. ¿Por qué? No incapacitemos más, no solucionemos no sabiendo bien, no habiendo hecho un estudio sobre qué puede, sobre qué no puede, no incapacitemos directamente y no le permitamos a esta persona no ejercer sus derechos. Vamos a ver, entonces, las cuestiones a tomar en cuenta, piensen siempre en que está bueno que tome sus decisiones y aparte que es una persona que debe tener su independencia en todo lo posible. La no discriminación, está claro, y la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad. Por eso que en muchos casos aparecieron los cupos para que puedan ocupar lugares, por ejemplo, dentro del ámbito público, todo lo que se trabaja para que puedan, por ejemplo, votar, todo lo que se trata de trabajar para que haya lugares donde se les pueda educar de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades. Y el artículo 12, un artículo que es importante porque es un artículo que toma nuestra legislación, que es el reconocimiento como persona ante la ley. Digamos, partamos de la base de que cuando me presento en la ley, soy igual que cualquier otro que se haya presentado. ¿Por qué? Porque en principio nada que la ley a mí me tome diferente. Si tiene que, por ejemplo, en alguna cuestión decidir sobre una cuestión patrimonial,
en principio yo no tengo por qué ser tratado de manera diferente. Soy un igual, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Dice que los estados van a reafirmar y a trabajar, ¿para qué? Para que estén en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque siempre aclaro, dentro de lo que se pueda. Y los estados partes van a tomar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas el apoyo que puedan necesitar para su capacidad jurídica. Nosotros lo tenemos más o menos aceitado esta parte. En el artículo 13, y acá, y acá aprovecho para hacerme un poco de propaganda, yo trabajo en ese lugar, es una dependencia del Ministerio de Justicia y Nación. Nosotros claramente lo que hacemos, porque somos Acceso a Justicia de Nación, tratamos de cumplir con estos dos indicaciones que hace la Convención, que es permitir siempre que tengan acceso a la justicia para hacer cualquier tipo de reclamo que quieran hacer o para hacer efectivo cualquier tema. Nosotros contamos con personas especialistas en discapacidad, porque trabajamos en conjunto con la Dirección Nacional de Discapacidad y trabajamos en conjunto con lo que hoy se conoce como ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, digamos, estamos bastante metidos en este tema y a la vez, algo que el Ministerio de Justicia hace, nosotros lo hacemos constantemente, es capacitar, ¿sí? Capacitar. Que las personas que estamos dentro de estos espacios tengamos la capacitación necesaria. ¿Por qué? Porque en todo trabajamos administración de justicia, acá dice incluido personal policial y penitenciario, pero todos los que trabajamos en la administración de justicia, el cartelito me deja seguir, bueno, parece que sí. Todos los que trabajamos en la Administración de Justicia tenemos la obligación, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Justicia de Nación, estar capacitados ante cualquier situación. Y claramente que a mí me ha tocado trabajar con un montón de situaciones y por eso que hay una parte del articulado que veremos que yo las critico porque una cosa, como les dije al principio, es tener buenas ideas, complicar las cosas. Así que, bien, saber esto. Saber que nuestro Código Civil, volvemos un poquito, toma estos tres, ¿sí? Toma estos tres antecedentes. Los volvemos a pasar. Estos tres antecedentes. Y el antecedente, bueno, del cierre es que como ya está derogado, no los voy a andar confundiendo con eso ni trayendo a colación. Pero son básicamente esos artículos. Bien. Otra ley, como decíamos, del 2010, es la Ley de Salud Mental. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un combo. Cuando hablamos de personas con capacidad restringida, básicamente estamos haciendo un combo entre personas que tienen algunas otras discapacidades que no son tales, pero a la vez también tenemos que hablar de lo que es la Ley de Salud Mental. Entonces se toma la Ley de Salud Mental, miren que no evita. Miren, todas estas leyes, cuando uno tiene que pensar, son leyes de ayer. Estas son leyes de ayer a la tarde. 10 años una ley es nada, es trabajando, se está estudiando, se está viendo cómo seguir. Esta ley es del 2010. No evita, vuelvo a repetir, estos paradigmas son todos nuevos. ¿Qué pasó acá? Acá sí, digamos, hubo cambios sustanciales que son los que en el trabajo en la justicia y los que están trayendo algunos inconvenientes. Una cuestión que es importante porque sí me parece claro que debía hacerse, es que en el proceso nuevo, en el proceso
tenemos con respecto a determinar o no si una persona está en sus cabales o puede decidir por ella o puede ejercer la vida civil, lo que hace la ley de salud mental es comenzar a limitar la actuación de los jueces en el proceso. ¿Por qué? Porque se le da mayor injerencia a lo que se conoce como equipos interdisciplinarios. Yo trabajo con equipos interdisciplinarios. Yo estoy en la parte de derecho, después están mis compañeras psicólogas, están mis compañeras y compañeros trabajadores sociales, y también están los administrativos. ¿Y qué pasa? El estudio que se hace de estas situaciones tiene marcos bien, digamos, estancos. Hay una parte que tiene que ver que el juez la terminará decidiendo, pero para eso sí o sí necesita de las demás ramas. Entonces hoy el trabajo del juez, en cuanto a la decisión que vaya a tomar, está muchísimo más acompañado. ¿Por quién? Por personas que conocen sobre la problemática, por personas capacitadas, por personas que han estudiado, por personas que hacen las preguntas, los análisis, los testeos que corresponde hacer para determinar lo que dijimos hoy. Cuestiones que hay que determinar hoy, qué puede y qué no. ¿Qué puede y qué no? Lo que no hay que hacer es incapaz o no capaz, ¿sí? Entonces estos equipos interdisciplinarios lo que hacen es dar porque termina decidiendo el juez, obvio, pero el juez tampoco se va a poder correr mucho lo que digan los equipos, porque tiene su lógica. Imaginen un juez en una pericial, porque esta termina siendo periciales. Una pericial donde un perito mecánico diga, el auto iba a 130 km por hora. Si bien es cierto que el que termina decidiendo es el juez, no puede el juez después decir, no, para mí iba a velocidad reglamentaria, creo que también el auto podría quedar tan roto si uno choca a 60. No puede hacerlo, ¿sí? No puede hacerlo. Entonces esto pone como ese límite en donde están estos especialistas, de los cuales el juez después se va a tener que nutrir para decidir, ¿sí? Ya no es que se le presente una situación de incapacidad, un médico con un certificado dice, sí, para mí no está muy bien, el juez no le quedaba otra que decir, bueno, incapaz, no la vamos a complicar, hoy no se puede. Otro de los principios que maneja la ley de salud mental, que tiene que ver con esta ya, digamos, último recurso, que es la internación como último recurso. La internación, hablamos de la internación en los establecimientos, ¿no?, psiquiátricos básicamente, y decir, bueno, esto como último recurso. Y esto realmente es una de las críticas que sí yo tengo. Lamentablemente muchas situaciones en las que el último recurso es tarde. En las adicciones se ve mucho. En las adicciones se ve muchísimo. En las adicciones te vienen las madres desesperadas a que lo saques al chico de la calle o del lugar de donde está. No, bueno, pero tenemos que ver con los equipos interdisciplinarios hasta que conseguimos turno, hasta que analizan, hasta que lo citan, hasta que lo acompañan, hasta que llega, hasta que el juez hace la sentencia. Ya está perdido el muchacho. Ya está perdido, la chica ya está perdida, el chico ya está perdido. Entonces, yo digo, está bueno, está bonito las buenas intenciones, está perfecto. Nadie quiere que ante una situación más o menos te lleven básicamente preso y que no tengas ningún tipo de derecho, pero para circunstancias muy complejas, y le digo adicciones porque es en las que uno nota más la desesperación de los padres de ir a diferentes lugares y que te respondan, no, bueno, por internet no se puede. No, bueno, pero eso es un tema que él va a tener que hacerlo de propia voluntad, nosotros lo vamos a citar para que venga una entrevista, acá una psicóloga le... Y los padres, viste, pobre, le da ganas de tirarte con un botellazo por la cabeza, y tiene razón. A veces, lamentablemente, no va a alcanzar, no lo van a hacer de buena voluntad, no van a ir cuando lo citen, no van, esto es una realidad, no van. Y tal vez
y tal vez en esta desesperación que hablábamos al principio, tal vez ya se produjo daño a alguien por robarle 20 pesos para la droga. Tal vez ya se lastimó a él tratando de entrar a algún lugar para llevarse algo. Tal vez en un ataque de esto que les agarra porque con los estados de ansiedad que tiene por la droga, básicamente, ya se produjeron 50 daños, ya produjeron daño a terceros. Mientras tanto, nosotros lo que debemos pasar sí o sí, si queremos, esperemos que está el cartelito, a ver si me deja seguir. Sí, parece que sí. Bueno, mientras tanto, mandar una persona a todo este proceso, en donde claramente hablamos de un proceso civil, todo es voluntario. Entonces, bueno, tráiganlo, a ver, estamos complicados, sí, tenemos mucho laburo. Bueno, de diciembre, ahí vamos a tener la entrevista con la psicóloga que va a ser la primera. Voy a decir 28 de diciembre. 28. Entonces, esto es la vida cotidiana. Esto es la realidad, la que yo vivo y les puedo contar con respecto a que está bien, está claro la idea, está clara la finalidad, pero me parece que chocaron un poquito con la realidad, que a veces es mucho grave que ir o hacernos los recontra progresistas en todo, entonces nosotros también somos recontra progresistas y partamos de la base que todos pueden, que todos van a poder con amor, con cariño, con acompañamiento, y no pueden. Y no pueden, lo veo todos los días, no pueden. ¿Bien? Y después, claramente que todas las sentencias deben ser revisadas por instancias anteriores por las personas que consideren que no está bien esa sentencia. ¿Por qué? Porque si por alguna circunstancia esta sentencia se corre de lo que los equipos interdisciplinarios dijeron, pueden estas mismas partes o las partes interesadas rever esta situación. Cuando hablamos de revisión por parte del juez, es solicitarle al mismo juez que revea, para eso están los que cursaron entonces eso estarán viendo, por eso están los recursos, y si no están allí tan superiores que aparecen las apelaciones. Acá el artículo 31, que no la voy a repasar, le iba a repasar más tranquilo, pero se nos va a hacer muy largo. Las reglas están en el artículo 31. Lo que está en rojo es lo importante de cada uno de los incisos. Al momento de estudiarlo, yo lo dejo así como para que les quede como una ayuda a memoria de lo que es importante en cada una de estas cosas. Acá vamos a ver que el más importante es este que dice que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Una cuestión que también, qué sé yo. Una persona está en un establecimiento asistencial internada y dijimos que la internación es el último recurso, por lo tanto si llegaste a estar internada es porque realmente estás mal, pero en este artículo me dice que igualmente yo en principio soy capaz, por lo que en esos días que yo estoy ahí sin una sentencia, a mí me hacen firmar cualquier papel y la ley parte del principio general de capacidad, cosa que no comparto. Pero sí, el artículo es claro y dice que la capacidad general de las personas se presume. ¿Hasta qué punto se presume? Aún al punto de que si se encuentra internada, yo voy a presumir por ley que era capaz. Y si mientras estaba internada te donó todos los bienes y te firmó estos pagaré, también es capaz. Porque como no había sentencia de incapacidad, vamos a presumir siempre la capacidad. Por eso digo, lo pongo entre recontra paréntesis al artículo. Pero, si yo les pregunto mañana, o en un parcial, o en una mesa, ustedes tienen que decir, siempre se presume la capacidad, aún si me encuentro internado en un establecimiento asistencial. Bien, esa es la respuesta correcta.
El segundo artículo dice que, bueno, que cuando haya limitaciones, las limitaciones siempre van a ser a favor de la persona, intervención del equipo interdisciplinario, derecho a la persona a recibir información a través de los medios y tecnologías, y también hay que sumarle no solo medios de tecnología, sino las personas preparadas para esto, ¿no? Hay personas que están preparadas para transmitir información ante determinadas situaciones. Y otra cosa importante, las personas ahora tienen derecho a participar en el proceso judicial, mantener representada por un defensor oficial que hacía las veces de administrativo, acompañaba un papel, lo llevaba, lo traía, se notificaba, y no mucho más, porque con todo el laburo que tienen, doy fe, encima les tocaba de esto, no se calentaban demasiado. Y deben priorizarse las terapias menos restrictivas. Bien, esto está en el artículo 31, yo les remarqué para que sepan. Y esta es nuestra última. Cuando pasamos al artículo 32, el artículo 32 del código nos dice 32, y ahí puse el primer párrafo, ¿sí? El primer párrafo del artículo 32, que habla de las personas con capacidad restringida o con incapacidad, me dice este artículo, básicamente, ¿qué cosa? Primero, que el juez puede determinar la capacidad de una persona para determinados actos. Para determinados actos. Volvemos al principio. Para determinadas circunstancias. No usted es capaz o no capaz. Usted es incapaz para estas cuestiones. Es capaz para esto. Mayor de 13 años. Bien. Este mayor de 13 años, ¿por qué? Porque como la persona ya tiene ya es incapaz por sí, por el mismo hecho de ser menor y tener una plena dependencia de lo que es la patria potestad, no podemos en una persona menor de 13 años darles dos discapacidades, ya tiene una legal. Por lo tanto, este requisito tiene su cuestión en cuanto a la edad. No existe la posibilidad de que 2 veces uno sea incapaz. Después, dice que de esta parte, porque dice que la persona tiene que padecer o una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Permanente o prolongada. Mi hijo viene borracho todos los fines de semana porque se junta mucho con los amigos, no da para esto. ¿Sí? Tiene que ser una cuestión grave. Ahora usted dirá, pero que venga todos los fines de semana porque se contó con los amigos, ¿no es grave? Y bueno, ahí ya viene el criterio padre, ahí ya sabe cómo se comportó cuando era joven, la gravedad dependerá. ¿Sí? La gravedad dependerá. Cuando por ejemplo, se alcoholiza o se droga. Después, permanente o prolongada, de suficiente gravedad, lo que decía recién. Y esta gravedad me tiene que decir a mí que esa persona, cuando se producen hechos de esta identidad, de esta gravedad, con esta prolongación, puede producirse daños a ella o a sus bienes. Esta, que es, digamos, la finalidad en sí, la finalidad, me dice que implica necesariamente evaluar esta patología, determinar qué aspectos de la vida se van a ver afectados, que participe el equipo interdisciplinario y a la vez también esta necesidad, y que está buenísimo, esto sí está bueno, que siempre en lo posible esté la familia, que si la verdad que si no está la familia por atrás, muchas veces es imposible directamente, siempre se va a hacer participar. Entonces, lo que está, el negrito, y lo que está ahí aclarado son las palabras, las situaciones que deben tener en claro. ¿Por qué deben tener en claro esto? Porque el artículo 32 lo que hace, si volvemos para atrás, el artículo 32 lo que hace es decirme que siempre, y una vez que hayamos superado esto, una vez que hayamos superado que la persona se presume capaz, para poder decir, no la estamos presumiendo capaz, realmente consideramos que puede ser incapaz, vamos a tener que cumplir con lo que son estos que acabamos de ver. Recién ahí
vamos a estar en posibilidad de incapacitar o restringir la capacidad. Después, en el artículo, en este mismo artículo, en la segunda parte, yo simplemente acá dejo mencionado cuestiones que ustedes van a ver, que son los sistemas de apoyo, la autonomía y esta posibilidad siempre de permitir que interactúe, que preste su voluntad y que participe. La segunda parte del 32. No recuerdo, esto es lo último. Bien, algunos, pero terminamos. Consultas, preguntas, dudas. Dejo acá abierta el micrófono y y el chat, por si surge alguna cuestión. Doctor, yo había leído también en base a esta bolilla la Convención sobre los Adultos Mayores, pero no sé si entra también, o para que la tengamos vista. La convención sobre adultos mayores, estaba viendo el programa, es la bolilla 11, me toca a mí la semana que viene, que es inhabilitado entonces. y ancianidad. ¿Sí? Eso me toca a mí la semana que viene. Sí, también va. Perfecto. Disculpe, profesor, el chat está desactivado. El chat está desactivado. Sí, porque hay compañeros que no tienen para micrófono y a veces hacen preguntas por ahí, pero por eso es que nadie lo interrumpió hoy también. Me parecía que, debo estar dando una clase muy copada, o algo está pasando y ahora usted me confirma, que me pone triste igual. La clase es muy copada, pero además el chat está desactivado. No sé cómo activarlo, acá estoy parado en el chat, dice todo, a ver si yo pongo hola, a ver si aparece algo. ¿Les aparece algo? Aparece para todos. A mí me apareció, Lola. Solo aparece, pero no se puede escribir. Sí, a mí me aparece también. Hola. En privado, a ver, vamos a poner acá todos, puse todos de nuevo. Y no sé por qué, si cuando pongo, a ver, vuelvo a poner hola, pongo todos. Y acá me dice en privado. Cosa. Claro, porque como que no queda un general, ¿verdad? Sí, profe, el tema es que nosotros podemos escribir al chat, pero solo nos da la opción para escribirle a usted o a Frank. Sí. A ver, acá, espere que acá hay otra. No como generalmente que lo ven todos. A ver, ahora, claro, la idea es que la pregunta que haga cualquiera de ustedes, las demás lo puedan ver. Yo puse de Leo, ahí está, ahora sí lo están leyendo, ¿no? Ahora sí. ¡Epa! Sí. Metiendo mano, eso es lo bueno de la tecnología, que uno mete mano y en todo caso está el rulito, decía mi mamá para atrás, viste que es volver para atrás. Yo le estaba enseñando hace 20 años y una vez me equivoqué y me dicen, mandale el rulito. Ya la tipa ya sabía que con eso acá está fácil. Metí mano y algo apareció. ¿Puedo hacer una consulta? Diga. Porque no sabía si se escuchaba. Mi consulta es el parcial, digamos. ¿Cómo va a ser? ¿Se van a dar ejemplos como los que se dan en las clases y nosotros aplicamos artículos o tenemos que interpretarlos? ¿Cómo sería algún ejemplo? No, porque yo hasta esta semana que pasó, ¿hasta qué unidad es el primer parcial? Hasta la Antonella, Valentín, el cronograma, creo que hasta la 16. El cronograma está cargado en la plataforma, le da la fecha y justo la bolilla está hasta donde está. Lo que pasa, doctor, se adelantó, teníamos fecha el 20 y pasó al 13. Entonces, Sí. Según el cronograma, entraría hasta la unidad 13. Pero bueno, no quedó claro eso. Cronograma sí tenía acá. A ver. No sé si ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Ustedes ven mi pantalla? Yo veo la diapositiva todavía. Todavía la diapositiva. Bueno, entonces vamos a compartir acá. Compartir.
Ahí está, ahí aparece el cronograma, ¿no? Claro. Bueno, Yamila, unidad 16, como venimos tomando hasta ahora. Yo no tuve otra notificación hasta el día de hoy por parte de No, la doctora Oviedo nos que... mandó un mensaje que pasó al 13 el examen. Nos llegó por el campus. Claro, que pasó de al parte de la 13. doctora Oviedo que ¿Y le sacó bolillas? no hizo referencia a qué unidad. No Bueno. dice. En el mensaje no dice, y bueno, yo en la última clase no le pude preguntar. Bueno, anoten Bien. para la semana que viene porque se empieza como a venir. Yo lo que les puedo decir en cuanto al parcial es que tenemos que trabajar, la verdad. Yo no... No, ¿por qué trabajar? Porque como les comenté al principio, nuestro titular no quiere que tomemos como veníamos tomando. Entonces es poco lo que yo les puedo aportar con respecto a eso, porque la última vez que nos juntamos era, y bueno, ¿qué tema? La cantidad de gente. No podemos evaluar como evaluábamos siempre en la universidad. O sea, imposible evaluar hoy, sería un corte y pegue, no tiene sentido. Tampoco quieren que evaluemos de la forma que venimos evaluando, con múltiple choice. Por lo que las terceras posibilidades son bastante complejas. Son bastante complejas las terceras posibilidades que uno puede pensar. Yo, por ejemplo, en otra carrera, trabajamos con unos prácticos, y damos 2 o 3 horas, porque el sistema también me permite abrir y cerrar. Yo abro el práctico, lo tenés que resolver en más o menos en 2 horas y lo tenés que cargar, pero también no quiere, el titular no quiere, ¿no? Porque están todos en grupo y todos lo resuelven en grupo y todos se van pasando respuesta. Bueno, él tiene esa cuestión que, bueno, que puede ser cierto o no. Yo ya pruebas no tengo, pero sé que también funciona así porque soy estudiante. A ver, yo rindo el sábado. Entonces, sé que también hay algo de todo esto y uno está aprendiendo. Nosotros también tenemos el grupo y nosotros también nos juntamos y el sábado seguramente cuando rendimos estaremos ahí viendo qué onda. Pero no hay como tampoco mucho más. Entonces tendrá que ya resolverlo y comunicárselo a ustedes. Yo ahí no. A mí se me acabaron las ideas. Dijo Algo dio a entender la doctora. ¿Sí? Eso es lo que dijo Antonella, que dijo que iba a dar en principio para razonar algunas situaciones y aplicar los conocimientos. Pero bueno, no lo terminó de confirmar. Por ahí mañana que tenemos clase con ella lo confirma. Claro, sí. Mejor. Sí. Para uno también ir practicando dudas, la situación. No es lo mismo estudiar para un parcial de aplicar conocimiento que de saber los conceptos de todo, esperando esa pregunta. Pero bueno, mañana por ahí con ella... No, a ver, básicamente cuestiones conceptuales no se van a preguntar porque no tiene sentido preguntar conceptos. Tenemos el libro, el código, el porque buscador. tenés Google, hola, concepto de casa. Casa son 4 paredes, tienen todos un 10. No tiene sentido esa clase de preguntas. Entonces, claro. lo que sí por ahí tenía sentido es que aquel que conocía el material y que más o menos está ubicado en la lectura, en un múltiple choice, cuando vos tenés que elegir 3 cosas, si estás parado en un tema te das cuenta, si no estás parado en un tema no te das cuenta. ¿Entendés? Sí, yo creo que entonces, eso pero me pasó en elementos... Como al profe no le gusta, ¿cómo? Claro. No, a mí me pasó en elementos que se tomó esa decisión de un múltiple choice y preguntas para aplicar el conocimiento, y creo que dio resultado. Yo creo que el múltiple choice, si no habías leído bien el material o estabas en las clases presenciales, presentar las clases o haberlas visto después grabadas, estás perdido. Cuando los múltiple choice están bien armados, yo ahora, porque bueno, se muestra con el titular, yo soy especialista en docencia universitaria, ¿sí? Que es un título de posgrado. Uno tiene título de posgrado, doctorado, yo soy especialista en docencia universitaria. Una parte importante de la especialización tiene que ver claramente con cómo nos paramos en el aula, cómo tratamos de nosotros lo que sabemos hacerlo llegar a ustedes, y la otra parte importante es evaluar, ¿no? Entonces cuando a mí me preguntan, che, ¿cómo podemos hacer? Y digo, bueno, las posibilidades son estas.
a mí me parece que cuando un multiple choice, que es de la forma que a mí, por ejemplo, me evalúan cuando yo estoy haciendo un posgrado, ya un tercero, y me van a evaluar así, ¿no? Nos evalúan nosotros de esa manera. Pero no hay mucho más. Una situación que alguien, a ver, vamos a ver qué dice Antonella, a ver si dice, nos has dicho, por ejemplo, una situación que alguien le presta un libro por un año a otra persona, y en qué fecha hay que devolverlo y a qué hora. Bueno, está bien, está bien. Y eso cuando será para estudiamos aplicar. el artículo 5, intervalo del derecho, nos hizo unas preguntas Claro, y dijo que venía más o menos por está ahí. bien, bueno. Está bueno eso. Bueno, y está bien porque, por ejemplo, usted enseguida recordó y sabe dónde buscar. ¿Por qué? Porque viene Claro. leyendo. Sí, estás en tema. Por ahí esos compañeros Claro, que no sí, sí. leyeron, no estuvieron en la clase, dice, ¿de qué está hablando esta compañera? Por eso digo que ese estilo de preguntas, cuando las personas vienen estudiando, enseguida queda claro. Usted se ubica enseguida, sabe dónde buscar. La idea de los múltiples choice es que sabiendo estas posibilidades amplias que tenemos, a ver, en la justicia se rinde con todo también, yo eso les quiero contar, ¿no? En la justicia uno rinde con todo. Uno se lleva su material. Vos decís, bueno, ¿qué me llevo yo? ¿Y me llevo todo el Código Civil? Y no me sirve. ¿Por qué? Porque nos preguntan así, como le están preguntando acá a la compañera. ¿Cómo te preguntan? Y te dan un caso. Y a mí lo que me resultó, por ejemplo, en su momento, yo digo, bueno, yo tengo que resolver casos. Y me llevé 4 carpetas de fallos. Entonces cada uno dice, bueno, yo voy a tener que resolver esto, tengo los power a mano, recuerdo las clases y repaso los temas que vimos. No tengo que memorizar conceptos, no tengo que memorizar inciso A, B, C, D, bueno, tienen que estar parados en tema. Entonces la manera de estudiar de ustedes es por ahí una buena lectura y un entendimiento, quitándose ya ese peso de memorizar que para nosotros era tremendo. A mí capaz que me decían, nombre de los primeros incisos del artículo 31, y usted que está al lado, nombre de los 3 que siguen. Y era así, era así. Era así, Entonces, hasta el cuatrimestre pasado era así. ¿así? O sea, hasta el cuatrimestre pasado, hasta antes de la pandemia, perdón. Se evalúa así, No, ahora hay que cambiar. Yo se lo decía a la doctora Vela en la última clase, y que bueno, hay que buscar otra forma de evaluar, porque creo que todo surgió por el anterior cuatrimestre. Con el multiple choice se aprobaron todos, y después en el oral creo que hubo un alto porcentaje de desaprobados, y bueno, ahí claro, surgió claro, quedó toda esa idea le quedó dando vuelta al titular, porque la diferencia fue muy notoria, y cuando pasó esto hizo que se desconfíe de esa manera de evaluar, y bueno, es el que termina decidiendo. Ahora, yo no sé, ustedes, los primeros eran 70, el segundo eran 50, hoy eran 40 y pico, y capaz que dentro de sean 30, pero el día de rendir te aparecen 180, que eran los que se escribieron. Uno tampoco tiene ese número nunca real, porque como no estamos tomando asistencia, tampoco sabés cuál es el hay que ir número. ajustando. Hay que ir ajustando, y la de la asistencia ¿Cómo? se podría tomar también. Digo que hay cuestiones que hay que ir ajustando, y la de la asistencia se tendría que empezar a tomar. Más allá que estamos a través de una pantalla o con un audio, se puede controlar que haya un 75% de asistencia para que tampoco después en el examen nos maten, y porque el alumno no sabemos si va o no va a la clase, pues si no queda siempre la duda de que si... Y por ahí el que viene todas las clases dice, no me mates, a mí me estuve todas las clases, que se mida más o menos con la misma vara. No, todo. eso es injusto, porque hay gente que no se puede conectar, y eso lo vemos en el grupo todo el tiempo. Hay gente que de verdad no se puede conectar. Miren, yo, mi titular en aquel momento, que ya se jubiló, era una cosa que a mí me perseguía con las asistencias, y yo la verdad que me colgaba con las planillas. Aparte siempre participé de... cuando yo recién empecé, encima tuve la suerte de que al docente que estaba no le calentaba demasiado y éramos pocos, y de repente me pasó otra comisión, ya después cuando pasó el tiempo, eran alumnos, explotaba y me jodía con la asistencia, ¿viste? Para mí era tremendo tener que tomar 110 personas de asistencia.
Yo nunca le di bolilla, les avisaba a los chicos, no voy a tomar asistencia, a medida la que vayan menos, igualmente iban. ¿Por qué? Porque en esta idea de la asistencia, yo siempre digo, si te sirve la clase, si le sumás algo, si más o menos esto te hace que vos te acomodes un poquito, venite, mirala, escuchala, y si no te sirve, no te sirve. O sea, no, voy a ir para que me repita el libro, y yo también me quedo en mi casa. ¿Entendés? Voy a ir para que en un Power de 83 diapositivas. ¿Eh? Entonces, no, depende de la clase, claro, profesor, a veces. Depende de la clase. Yo doy la idea de la asistencia, de que la gente termina yendo si se lleva algo y si no se lleva nada, te dice nos vemos. Pero hoy también sería medio injusto, por ahí porque hay muchos problemas. Sí, no, tiene razón la compañera con por el tema de la conectividad. Es así, no, la tiene conectividad razón. te limita. Te limita, Sí, te te limita. limita. Yo lo que, entonces no sé cuál va a ser la forma. Nos mandó el mail el titular la semana pasada, volviendo a repetir esta idea de que no se puede tomar así. Así que no sé. Claro, lo No que pasa sé. es que en algún momento lo van a Esperemos que tener sí, como que... dijo Se viene la Antonella. fecha y estamos ahí. Claro, lo que pasa es que Claro, bueno, sí. oral que para un Porque a mí me dice, oral no, oral ya le anticipo que no, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Claro. No tenemos tiempo. Claro, Ya no, les porque comenté la vez yo pasada que tengo, tomé un a mí me reproductor. comentaron de la clase del cuatrimestre pasado que a los 10 días de rendir les cambiaron la modalidad y les dieron oral. Por eso fue que desaprobaron muchos, porque no es lo mismo rendir un oral que un escrito. Bueno, acá volvimos. Yo tengo, decía una compañera, no sé quién estaba hablando. No, que habían cambiado la modalidad los últimos 10 días en el trimestre anterior. En el cuatrimestre pasado. Un escrito y pasaron a tomar un... Sí, es difícil esto para todos. ¿Y quién está? Valentín, que estaba hablando de acomodarnos. Siempre, viste, esta pandemia es como con esta idea de que no nos termina de quedar claro cuánto dura. Entonces, cuando a vos no te termina de quedar claro cuánto dura, siempre está como poniendo parches. Claro. Y eso es lo que uno está haciendo, porque nosotros cuando estaban por comenzar las clases el 20 de marzo, nos dicen, no, bueno, vamos a tener cuarentena por 15 días. Bueno, cuando volvamos de acá a 15 días, damos 2 clases más los sábados, repuntamos, ponemos una clase más. No, bueno, ahora 15 días más. No, bueno, che, ya habría que ver si vamos armando algo para los alumnos. No, y 15 días más. Y hasta que, che, hay que largar. Que eso pasó el cuatrimestre pasado. Este cuatrimestre por lo menos ya volvimos a tener cronograma, ya volvimos a tener el programa que lo vamos siguiendo, ya tenemos las cuestiones más claras, y es recontra novedoso. Lo que sí por lo menos, ya sabemos que en todo el año no se vuelve a la sala, y seguimos buscando y aprendiendo, la verdad. Yo no sí. No le puedo decir mucho más ahora. Así que bueno, chicos, estaremos. Sabremos, por ahí podemos consensuar una forma entre los alumnos. Porque para mí también, para mí también es importante. Para mí también es importante. ¿No? Sí, no lo escuché. ¿Qué decía? No, yo decía que estaría bueno consensuar una forma, si se puede, obviamente que el doctor Pérez que define, pero digo, consensuar entre los alumnos y ustedes un método de evaluación que nos sirva a todos y ir definiéndolo. Lo decide el titular. Nosotros le vamos a tirar idea y lo decide él. Esta es la forma y así está establecido. Uno puede, pero si el alumno dice, no, me parece que la buena forma es el choice porque y ella está convencido que no hay ninguna posibilidad de consenso ahí. Vas a chocar paredes. Ahora, para mí también es importante porque es laborioso. ¿Qué les quiero decir? Cuando a mí, una semana antes, 10 días antes, me digan, la forma que vamos a utilizar es esta, por favor prepárate todas las preguntas de tu tema,
yo también me tengo que empezar a macar. ¿Sí? Porque por ahí uno ya la tiene elaborada de una forma y te dice, no, no va a ser de una forma. Tampoco de la forma que vos evaluaste 15 años. Dice, sí, no sé hace cuánto decir. 2006, 15 años. No podés evaluar como evaluaste durante 14 años, 15. No podés evaluar como evaluamos cuando dejamos de evaluar como ya veníamos evaluando. Y así que ahora te voy a pasar todos tus temas y más o menos la idea de evaluación es esta. Para mí es de nuevo una mochila que yo con todo lo que uno labura, digo, y ahora volver a pensar cómo preguntar, porque estas dos que hice todavía, y es no es un tema para ustedes, sino que para nosotros también. Para nosotros también. Sí, se entiende. Cambiar eso que veníamos haciendo por algo nuevo y que funcione. Es complejo. Es complejo. Y bueno, así que bueno, estamos todos a la espera. Yo estoy igual que ustedes. Bueno, ¿Por qué? Porque igual, los temas que di yo me va a tocar preguntarlos a mí de la forma que se establezca que hay que preguntarlos. Y a ponerme y sentarme a pensarlos. Un bajón. Así que bueno, es esto. Bueno, listo, doctor. Chicos, los saludo. Seguimos en contacto. Adiós.